Hola, muy buenas a todos. Me presento, soy Albert, uno de los miembros del proyecto Resident Evil 4 HD. Y bueno, este será el primer vídeo de una serie que pretende mostrar lo que sería prácticamente la versión final de nuestro proyecto, salvo algunas mejoras que se pueden hacer tras recibir comentarios. Bueno, lo típico que me pasa siempre, ¿no? Que hay gente que ve cosas que nosotros no vemos y entonces nosotros decidimos solucionarlo o no dependiendo de la tarea que eso conlleve. Y bueno, pues empezaremos con el capítulo 1.1. Y bueno, ya para empezar, he arreglado aquel pequeño fallo que había en la altura del logo antes de pulsar cualquier botón en la pantalla esta que veis ahora y la siguiente. Al coger el menú de la GameCube, pues se ve que no era igual que el de la versión de PC y la altura del logo pues estaba más abajo. Como habéis visto ya se ha mantenido todo igual y ya lo he arreglado. Y ahora vayamos a las opciones del juego. Como siempre digo, recomiendo al brillo al máximo, los fotogramas por segundo si no sois unos fanáticos de los 60 frames por segundo. Recomiendo los 30 por diferentes motivos técnicos, porque el juego no está optimizado para los 60, hay efectos que siguen viéndose a 30 aunque estés jugando a 60, objetos que se mueven al doble de rápido, los Quick Time Events, esos imposibles, que si no juegas a 30 pues lo más seguro es que tengas que palmarla 50 veces antes de acertar. Y bueno, además que yo muchas veces he jugado 60 frames por segundo en muchos juegos y cuando vuelvo a este a 30 es verdad que los 5 primeros minutos parece que vaya un movimiento ortopédico, pero es que te acabas acostumbrando, o sea que yo recomiendo los 30. Pero eso ya a gusto del consumidor, quiero decir, jugar a 60 tampoco no es ningún drama ni supone unos efectos colaterales gráficos que sean terribles, pero bueno. Las demás opciones, pues eso también a gusto del consumidor. Lo de la calidad de las sombras nunca lo he entendido. Si alguien me lo quiere explicar, lo dejo en alta, porque se supone que será lo mejor, pero yo no veo ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Lo de la calidad de de las texturas, pues para el que sea muy purista y quiera jugar con las texturas originales de la GameCube, podrá seguir haciéndolo. Eso sí, se mantendrán todas las mejoras a nivel de 3D, a nivel de iluminación y a nivel de efectos, pero con las texturas originales de GameCube. Eso una vez instalado nuestro proyecto en vuestra carpeta del juego. Pero eso, podréis jugar con las texturas originales, o sea, no hay ningún problema. Se puede seguir utilizando la opción esta. El filtro de color es algo que ya iré explicando más adelante. Había 4 que venían por defecto, yo he creado otras 4 customizadas, igual hago otras en el futuro diferentes y que cada uno se instale el que más quiera. Yo recomiendo no poner ninguna. O sea, los colores originales son los mejores, con el brillo al máximo. Eso sí, acordaros que mucha gente se olvida de eso. Y estoy harto de ver vídeos por internet que se ve el juego así como en gris, porque no está el brillo al máximo. Y nada, empezaremos una partida en modo profesional, de cero. Y a ver qué tal va. Traje normal, evidentemente. Y bueno, el tema vídeos que ya están pre-renderizados, pues es una lástima no poder hacer nada al respecto, porque el juego no permite cargar vídeos de mayor resolución. Si lo haces, que además tiene que ser en un formato muy antiguo, no puedes poner cualquier formato de vídeo, tiene que ser el SFD usando un codec super pasado de moda y que va a tener artefactos de compresión sí o sí. Si pones vídeos más grandes, lo que hace el juego es coger los 512 por 336 píxeles del centro y eso hace un zoom in y lo que ves es el trocito del medio. Hay un modder, bueno, no sé si llamarlo modder, que ha creado un trainer
y un DLL adicional para el juego que elimina esas restricciones y permite cargar vídeos de mayor resolución. Aunque eso no soluciona el problema de los vídeos de Separate Ways, que son en baja resolución y no hay manera de verlos a mayor resolución porque no existen las fuentes originales para renderizarlos mejor, son vídeos y punto. Y bueno, aquí empieza nuestro agente especial que va solo a rescatar a la hija del presidente, lo típico. Y luego los dos policías españoles que entre ellos hablan inglés, lo más normal del mundo también. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Para mí esta manera de romper el hielo se le llama flirtear, pero bueno, no sé vosotros. Un poco raro. All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. Este que habla, no sé si os dais cuenta, pero I'm counting on you guys. es el que le pone la voz a Luis. Supongo que los fans ya lo sabrán. Y el otro poli, el de las gafas, es el que le pone la voz a Méndez, el alcalde. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's Sí, señor. daughter when she was abducted. Una historia aquí profunda con música That's the dramática ultimate y reason I'm el in poli this meando. lonely and rural Sí, part of genial Europe. para un juego de terror, pero bueno. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that Que looks sano very eres, Leon. similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Y de nuevo, policía español It's freezing. hablando en inglés consigo mismo. Not all of us are it. Must be my imagination. Sorry it took so No sé si os habéis fijado, en el suelo era completamente plano antes, pues le he dado un poco de relieve. Se notan marcas de que los coches han pasado por aquí antes. Y bueno, llegamos ya a la primera área del juego. Aquí había arbustos que se quedaban dentro del coche y bueno, los he cambiado de sitio, básicamente. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Otra cosa que también notaréis en esta primera zona es que he eliminado todos aquellos Jeez. apariciones repentinas de árboles y arbustos que iban apareciendo a lo lejos a medida que te ibas acercando a ellos. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. A Ingrid no la he tocado de momento. Es que yo realmente no veo necesidad de hacer ningún tipo de retoque. La veo perfectamente bien tal como está. Y más teniendo en cuenta que tiene todos esos artefactos de radio encima de su cara. O sea que si la remasterizo no se va a notar la diferencia realmente. Bueno, pues vamos allá. Bueno, las cadenas en 3D como he hecho en todo el juego. Aquí hasta donde he podido porque hay un límite de polígonos. Las cadenas chupan una de polígonos que es increíble. Y si os fijáis a partir de aquí ya son en 2D. Pero como igualmente no te puedes acercar porque el poli te para, Not that way, cowboy. pues da igual. No se nota a la distancia, que es lo importante. Cuanto al coche, no sé si alguien se había fijado alguna vez, pero antes había plantas asomando por aquí dentro. Se ve una planta por aquí, al aparcar, pues la planta pues atraviesa el coche y se veía ahí toda maja ella, entre medio de las piernas de los What's the polis. matter? Did you lose your nerve?
Y aquí, bueno, aquí te has añadido una rueda porque es que se veía tan vacío y tan pobre que es que daba pena. Que menos que una rueda de recambio. Forget your makeup or something? Y encima bordes los tíos, encima que no te ayudan ni nada. Y bueno, bueno, también he solucionado el problema ese del volante y la posición de las manos, que no es que fuera un problema del juego, es que era culpa mía. En el último vídeo se veía como el volante y las manos no encajaba la posición, eso fue una chapucilla que hice yo sin querer. Y aquí empieza la crueldad con los animales, que caracteriza este juego. Ah, bueno, ¿veis las sombritas estas? Esta es la nueva... La nueva joya de la corona que he conseguido a base de investigar un poco, como, bueno, ya sabéis, que cada 2 meses descubro una cosa nueva, no sé cómo, y esta vez ha sido añadir estas sombras en tiempo real, que no deja de ser un bitmap proyectado encima de los personajes cuando pasan, veis aquí. La sombra del árbol, este bitmap, lo coloco como efecto de luz justo en esa zona y hago que se proyecte verticalmente hacia abajo y eso afecta al personaje. No es que el árbol en sí proyecte ninguna sombra, simplemente es una imagen que está por ahí flotando y que se proyecta hacia abajo y solo afecta a personajes y enemigos. Y yo elijo exactamente en qué punto quiero que estén esas texturas. No es algo automático, no es que todo de repente proyecte sombra. No. Son puntos estratégicos donde yo decido que haya sombras que caigan encima de los personajes. Así que no está en todas partes. Es una cosa que se hace manual. Cada vez que veis unas sombras de estas, es que yo ahí he puesto una luz que proyecta un mapa de bits con forma de hojas, de árbol o de lo que sea. Ups. Bueno. Como veis, la chaqueta tiene bastantes más polígonos en hombros y en lo que es el puño. El puño de la chaqueta, quiero decir, no el puño de Leon. Aquí he ajustado todo lo que me pedíais de las cejas que estaban muy gruesas y todas esos comentarios que me dijo mucha gente. Ya lo he solucionado y ahora se parece mucho más al ganado original. Igual que la raya del pelo de Leon, que ahora también se ve, que antes se había quedado casi negra, no se veía la raya del pelo. Y estoy acostumbrado a que con 2 toques ya te lo cargas, pero como estoy en modo profesional, necesita 3. No sé por qué mucha gente dice que el modo profesional es igual de fácil o más fácil que el normal, pero no sé de dónde lo han sacado eso. En cuanto al brillo de los ojos, mucha gente dice que brillan demasiado. No es que brillen demasiado, es que antes no brillaban nada. Era un brillo estático dibujado en el ojo. Y hay juegos modernísimos que brillan igual o más que lo que he hecho yo ahora aquí. Quiero decir, yo personalmente no lo veo mal. Creo que debe ser una cuestión de gustos. El primer poli igual sí que me pasé un poco. No sé si os habéis fijado, que tenía ahí como brillos en plan anime. Sí, igual lo ajusto un poco. Pero Leon, los ganados y tal, yo creo que de momento lo llevo bastante bien. Y ahora, si os fijáis... bueno, aparte de la chimenea con sus ladrillos y tal, texturas del fuego. Como podéis ver, están rehechas. Están rehechas en plan muy cutre, quiero decir. Es todo filtro Photoshop, basándome en las texturas originales. Y a pesar de eso he conseguido ese resultado, que para mí se ve estupendo. Aquí los gusanillos comiéndose no sé qué, porque solo hay huesos. Pero bueno. Detalles menores.
Yo no sé, pero creo que un humano normal se rompe la columna si hace esto. O al menos un cortecito. Pero bueno, es Leon. ¡Ay! Por cierto, también, que he restaurado, bueno, remasterizado los efectos de sangre, ya lo iréis viendo. Aún me faltan algunos por mejorar, otros que seguramente retocaré, como son efectos universales que afectan a todo el juego, pues a medida que vaya haciendo los otros capítulos y en base a los comentarios que me vayáis mandando y tal, pues ya ir retocando un poquito más lo que es la sangre. Pues de momento un buen porcentaje de texturas de sangre ya están retocadas. Bueno, por cierto, también comentar que esta es la primera vez que hago un vídeo comentado, o sea que la primera vez que pongo mi voz en un vídeo de YouTube. No sé si se me nota un poco nervioso, un poco sin experiencia y tal, pero bueno, que es normal, es la primera vez. Y aquí el perrito, que cada vez que paso por aquí tengo la necesidad de sacarlo, ¿no? Aunque esté haciendo experimentos, no puedo dejarlo atrapado al pobre. Que no es un lobo, es un perro salvaje, me parece. No sé si es alguna raza en particular o qué, pero yo creo que es un... Bah, que no... Es un perro blanco, ya está, de la montaña. Y en que me decía, ay, es que es una raza no sé qué, una raza no sé cuántos. Bueno, yo me he limitado en remasterizar la textura tal cual estaba la original, sin fijarme en estos pormenores, porque realmente este juego no es tan realista como para entrar en esos detalles de raza de perro. Aquí las bombas, que también les he puesto más polígonos, retexturizadas, evidentemente. Bueno, ahí viene el ganado tonto, que ahora me hará la pirula y me dirá, pues no soy tan tonto, efectivamente. Volvamos. Ahora. Total, le podía haber pegado 4 cuchilladas y ya está, pero era para hacer la gracieta. Aquí en el original me parece que las letras estaban invertidas, pero bueno, igualmente se veían tan borrosas que no, que no se veía nada. No se notaba. Aquí más sombritas, porque arriba está lleno de hojas, por eso. Os voy a romper. No sé si habla de usted o es que da por hecho que somos más de uno. ¡Forastero! ¡Avisad a los demás! ¡Te cogí! ¿Te cogí? Sí. ¿Cuándo? Aquí había un truquito que si te ponías en un ángulo preciso le podías dar. Ahora no me va a salir, pero bueno, por intentarlo. Que lo sepáis, que si os aburrís y queréis hacer malabarismos. Vaya, ya me ha visto. Pues nada, la cuchillada. Es increíble la fuerza que tiene el cuchillo en este juego. O sea que en el Resident Evil 2 no servía para nada, pero para nada de nada. Era horrible. En el Resident Evil 3 ya era otra cosa. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. Como I'll veis, take a look at it, thanks. el juego no es realista. Ah, bueno, y ahora también otra pequeña perla. He rehecho todos estos pantallazos.
ha costado un poquito. Esto es con 3D, renders y el fondo correspondiente. Y estos son pantallazos. Y bueno, ya puestos, pues vamos a mirar los otros. Este es un render, un pantallazo normal. Esto también pantallazos normales. Esto es un render con el fondo correspondiente porque este ángulo es imposible conseguirlo. Y esto un pantallazo normal. Y aquí, bueno, la foto que ya remastericé con el fondo de madera rehecho desde cero. Y esto pues todo rehecho desde cero. Absolutamente todo. El monitor, la mesa, el papel con el texto y las fotos, que bueno, fue divertido rehacerlo a base de artwork oficial que había del juego y fotos de paisajes para hacer la parte del lago. Y nada. Ya pondré algunas comparativas en formato de imagen en próximos posts para que se vea mejor y bueno, o si no, poned pausa y comparad con el original si tenéis paciencia. Por él. Apuren. Por él. Apuren. Maldita sea. Maldita sea el qué. Por él. Sí, Por él. mucha prisa no se dan, ¿eh? ¡Qué madre! Bueno, aquí el cubo, el carretillo que lleva ese, lo he remasterizado todo, que es una de las pocas cosas que me faltaba por hacer. O los gorros también ya están remasterizados. Por él. Y todas las armas que llevan. Y luego lo de cabrón, se insultan entre ellos. Maldita sea. No sé, uy. ¡Qué madre! Y alguien es la madre de alguien. Quisiera saber quién. Porque los únicos ganados hembra que hay aquí... Uf, qué mal ha quedado esto de ganados hembra. Es esta. Y esta es la joven. Bueno, ahora voy a intentar hacer... un Only Knife. Mejor que no. A ver. No me acordaba que estaba en modo profesional. ¿No? Nada. De momento todo va mal. Vaya por Dios. Bueno, así veis que los textos del menú de muerte también los he remasterizado. Bueno, volveremos a intentarlo. Total, como ya dije, haría como si fuese una partida normal. Parándome en algunos sitios que haya detalles así curiosos y tal, para explicar. Pero bueno, en principio va a ser una partida normal, iré guardando la partida cuando termine cada capítulo y en el vídeo siguiente seguiré esa misma partida. Será la partida de Albert. Ay, qué pesadas. Es que corren, en modo profesional corren más, ¿eh? Hostia. Pues estaba... Bueno, habéis visto, no sé, en la sangre del Leon también era HD. No hay mal que por bien no venga.
Bueno, a ver si a la tercera va la vencida. Oh. Estas sombras que hay por aquí, ¿ves? Ahora, de repente no. Ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ah. Estas ya vienen por defecto en el juego. Y no son unas sombras como las de antes. Ay, ay. Ah, bueno, la motosierra también está rehecha, fijaos. Y la máscara también, claro. Tengo que hacer un zoom, un buen pantallazo donde se ve bien el detalle. La madre. Ah, bueno, al menos otro ángulo. Mira, oh, HD. Sangre, sangre, sangre. Ay, Dios. Espero que esté así, porque si no ya tendría que hacer una edición del vídeo para cortar esto, que se está volviendo aburrido. Pues como os contaba, estas sombras en realidad son zonas de activación y desactivación de ciertas luces. No son como los bitmaps esos que contaba antes que se proyectan. Esta información está en los archivos SAR que hay dentro de los UDAs de cada habitación, donde se delimitan zonas donde ciertas luces se desactivan en cierta medida tanto para los personajes como para los enemigos. Eso va muy bien para cuando pasas detrás de un edificio donde hay sombras. Oh, por fin, Dios. Bueno, aquí veis el rubí. Bueno, claro, es que con los artefactos de YouTube igual no se aprecia. Pero está bastante mejor que antes. Bueno, también está bien dejar algo a la imaginación. Que se vea un poco de artefacto y así la gente tenga ganas de descargárselo y decir, ay, quiero jugarlo yo mismo y sin artefactos. Voy a buscar el huevecillo ese. Vale. Uy. Otro. Qué bien. Ah, sí. El agua famosa esta. Yo creo que me ha quedado la mar de bien, ¿no? Bueno, no sé, digo yo. Yo ya no lo toco más. Yo, me cago en... Ay. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Agárralo! ¡Vayan por detrás! Vayan por detrás y señala hacia adelante y nadie va por detrás. Chainsaw. Ah, eso debe ser detrás. Vayan por el lado. Es curioso, me hizo gracia la primera vez que oí lo de Son of sin terminar la palabrota. Igual que hace Hunk en Resident Evil 2. Escopeta. Qué bonita, Y esto que no es el modelo examinar. Bueno, no está bien que lo diga yo esto de qué bonita, porque ya lo he hecho yo, pero bueno. Si me parece bonita lo puedo decir, supongo, ¿no? Y si a que no se lo parece, pues también lo puede decir, claro. No soy experto en armas ni nada que se parezca, o sea que hago lo que puedo. Aunque me he informado bastante, o sea, ya no soy experto, pero un poco ya sé distinguir en ciertas cosas. Las partes de armas y las cosas que no tenía ni idea antes. Que hay armas que están hechas como de un plástico que no sé qué material debe ser, pero bueno. Uy, ¿qué es? O sea, que era todo metálico. Que había armas que parecía que tenía una textura horrible, la original, y resulta que es que son así. Como un plástico granulado. Muy feo, pero mira, si son así, son así. Venga, empieza la diversión.
Esto es un poco aburrido, pero es una manera de juntarlos todos y maximizar... Vete de aquí. La doña Lourdes esta. Venga, un poco de escabechina. A ver... Aún sigue vivo. Venga, me lo voy a jugar, total. Como hace 5 minutos que no me matan. Hombre, es un detalle que te avisen, que están detrás de ti. Yo si fuera de ellos... ¡Uy! Me he arriesgado mucho, Venga, 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 venga. Ah. Estoy teniendo mucha suerte. Yo insisto con el cuchillo, Soy un avaricioso, quiero guardar toda la munición para luego venderla. Y que me den pesetas. Ah, bueno, le puso el pelo más rizadito como me pidieron, al... ¿Don Esteban se llamaba? Al del pelo blanco. Que le había puesto el pelo demasiado liso, ahora ya lo tiene rizadito, rizadito, como Dios manda. Y varios retoques les he dicho. Uy, ya está, ya está, ya está. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Qué acento inglés más bueno que tiene este hombre. Where's everyone going? Bingo? Aquí como diciéndote, esto solo ha sido el principio. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Muchas gracias, Hannigan. Ah, bueno, este trozo es uno de los más aburridos. Venga, a recolectarlo todo. Pero bueno, así también veis los detallitos por aquí, por allá. La vaca, bueno, ahora me la podría cargar para que vieseis el efecto de sangre, pero os lo dejo a vosotros eso ya para cuando os descarguéis el pack. Porque me da un poco de cosa, ¿sabes? Me sentía tan culpable al probarlo para ver cómo era la sangre de la vaca. Cada vez que me la cargaba, pensaba, Dios, ¿qué estoy haciendo? Y mucho peor a cuchillazos, casi era mejor pegarle un escopetazo limpio, que si al menos no sufre. Pero la tía se defiende, te empieza a pegar cornazos ahí que no veas. Bueno, las cristaleras estas, que son visibles desde fuera pero invisibles desde dentro, eso ya hace bastante tiempo, años, que lo arreglé. Pero dan el pego, además con la luz así amarillenta que tienen, queda bastante acorde con el ambiente que hay fuera. Aquí la ventanita esa que también era ausente, que es una ventana que luego cuando entras en esa habitación pues se ve que está. Son detalles que, a ver, los creadores del juego es normal que se olviden, seguro que el 90% de la gente ni se da cuenta, pero si se puede arreglar y no cuesta nada, pues se arregla. Aquí creo que me había dejado la hierba verde antes, efectivamente.
¿Qué más me queda? La casita esta. Bueno, los barriles y las cajas, si os fijáis, ahora brillan mucho menos que antes parecían fosforitos. Yo me imagino que era por temas de jugabilidad. Que era en plan, hey, que las cajas y los barriles que podéis romper están aquí, os los ponemos ahí en brillante como si tuviesen un foco encima de luz. Pero es que visualmente queda horrible. Y a ver, que no estamos ciegos, y menos si estamos jugando en resoluciones HD. Vemos perfectamente dónde hay una caja y dónde hay un barril. No hace falta que nos los pongan con un brillo que te deja ciego. Directamente se veían completamente blancos en algunas áreas. Y aquí el policía, pues bueno, he calibrado un poco todo el quemazón ese que tenía tan brillante. Creo que el resultado es bastante bueno y queda bastante grima verlo ahora. Sobre todo lo que es la parte de los pantalones y tal, si os fijáis. Creo que me ha quedado bastante resultón. Teniendo en cuenta que es imposible hacer que se vaya consumiendo con el tiempo, pues... Y claro, antes de Origen las texturas eran las texturas normales y corrientes. Lo único diferente era la cara. Precisamente es lo que está más lejos del fuego. Tenía una especie ahí de... no sé, cosa negra, rara. Ay, leña, ya estoy sin espacio. Bueno, tan sano no es Leon, ¿eh? Porque aquí le está dando las hierbas que no veas. La típica gracieta de los Resident Evil con las hierbas. Todo el mundo preguntándose qué puñetas será y llevarán estas hierbas para curar a los personajes. Bueno, aquí el detalle 3D por doquier. Sé que mucha gente me pide, ay, pon más detalle 3D en tal sitio, en tal otro, pero es que hay limitaciones tanto técnicas como de decir hasta aquí y no más. Porque es que si no se convierte en un bucle sin fin de perfeccionismo, que es que no terminaríamos ni en 1000 años. Y además, con el motor gráfico que tiene este juego... por cierto... Al archivito este, si os fijáis en la mesa, he añadido lo que se ve cuando coges el file este. Que son... mira, veis que se puede leer todo y todo, incluso. Las fotos. Que dices, vale, coges un papel y de repente hay lo que se ve de fondo en el archivo, cuando lo coges, son fotos. Pues por eso las he puesto en la mesa. O sea, aquí el objetivo será que lo que veas cuando cojas el archivo tenga cierta coherencia con lo que aparece en el escenario. Es decir, no puede ser que haya un papel enganchado en la pared y cuando cojas ese papel lo que te aparece son 20.000 fotos. ¿Dónde estaban esas fotos cuando has agarrado el papel? Estamos otra vez con aquello del realismo, ¿no? Pero bueno, que si se puede arreglar, pues se arregla. Y además son detallitos que dices, hostia, mira cómo se lo han currado, ¿no? Y además que es divertido, es bastante entretenido crear un sobre en 3D, meter ahí las fotos y todo. Y bueno, aquí un poco de detalle de Leon, que no le hemos hecho ni caso prácticamente. Como veis, bueno, ya habréis visto que le he añadido la linterna y otro equipaje que tiene cuando le quitan la chaqueta y que ahora por arte de magia no tiene. Como también el cinturón ese de la pistolera que tiene debajo del pecho. Y bueno, mayor detalle 3D, tanto en la cabeza como en los hombros, en las mangas. Las armas son prácticamente idénticas a los modelos de examinar, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, y las texturas, claro. Yo tal como veo ahora la chaqueta, la veo bastante ya como definitiva. No sé si hay alguna queja por ahí. De momento solo he oído comentarios positivos, así que me imagino que el resultado me queda bastante bien. Aquí lo mismo, el fondo está rehecho desde cero, con ese fondo así como metálico asquerosillo que tenía el original, y luego el papel azul. Bueno, no es un papel, en realidad era como un trapo azul. Y bueno, este no sé si con el cuchillo se podía romper.
No, con este no. ¡Un forastero! Sí, un forastero. Pero si ya me conocéis. No soy un forastero, soy el forastero de las fotos. Si me habéis visto todos ya. Estaría bien que dijeran, el de las fotos. Ay, bueno, no sé si os habéis fijado en el gorro HD. A ver cómo se deshace. Pero. Bueno, una sangre un poco más digna. Me falta retocar un poco esas burbujas. Que de momento he hecho una ampliación así un poco cutre con Photoshop. Y bueno, estoy mirando a ver de qué otra manera puedo mejorarlo. A ver. ¡Sorpresa! Ahí sal perrito, que no te quiero hacer daño. Son muy tacaños, en el modo pro. Sueltan bastante menos cosas que en el modo normal. Anda, que... Esto supongo que eran rebeldes que no se querían meter el parásito o alguna cosa así. O parásito o muerte. Y dijeron muerte. Pues a la fosa común. Bueno, fosa. Al carrito común. Me complico la vida con la barra en medio. Esta es la del cuchillo. Ahí está. Y este perro no es el del principio, que había gente que se pensaba, ah bueno, este barril hace como un año que descubrí que existía, bueno, un año o dos ya, he perdido la noción del tiempo. Pues fue una de las últimas cosas que descubrí que existían en este juego, y me dije a mí mismo, coño, pero si hay un barril aquí atrás, después de 10 años jugando, y ni me había dado cuenta. ¿Pero qué hace? La verdad es que si dominas un poco la técnica esta del cuchillo, este juego puede volverse terriblemente fácil, pero no deja de ser adictivo, lo cual es una de las razones por las que se le considera uno de los mejores no sé si de la historia, o al menos creo que fue ganador de Juego del Año 2005, y bien merecidamente, claro. Se no sabría explicar qué tiene, o sea, Resident Evil 5, por ejemplo, tiene una mecánica muy similar, pero claro, tiene a Sheva. Ese es uno de los grandes problemas. Tiene a Sheva, tiene unos enemigos que no dan miedo, lo que da es joder, qué estrés que me vienen de todas partes. Los ambientes son demasiado luminosos, no sé. Creo que no le salió bien la cosa, simplemente. No acertaron con las decisiones, no. Resident Evil 4, dentro de su sencilleza, que yo creo que un poco es eso, ¿no? Al ser más simple, menos elaborado, ¿no? Deja más a la imaginación. Y la imaginación pues va por su cuenta y aporta esas cosas que Resident Evil 5 no dejaba a la imaginación. Y bueno, yo creo que lo peor que hicieron fue lo del modo cooperativo. Si hubiese estado Chris solo, no sé... No sé si hubiese ganado mucho más. Bueno, hubiese ganado mucho más seguro. Pero no sé hasta qué punto hubiese sido mucho mejor juego de lo que es ahora Resident Evil 5. Yo creo que Resident Evil 5 es un intento de Resident Evil 4 en HD. Dijeron, ay, con lo bien que ha ido el 4, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en HD, y encima le vamos a poner una compañera Leon.
que no se quejaban tanto de que Ashley no hacía nada, pues esta sí que va a hacer. Menos cuando se dejaba matar, claro. Que al fin y al cabo es un poco lo que pasaba también con Resident Evil 2 respecto a Resident Evil 1. Había un montón de elementos que se repetían, pero eso no fue criticado porque yo creo que lo compensó el argumento. El argumento de Resident Evil 2 no sé, estaba tan bien elaborado para la época, evidentemente, que te olvidas de que está siguiendo prácticamente la misma fórmula que Resident Evil 1. Era como Resident Evil 1, pero más bien hecho, con una mayor rejugabilidad, mucho más adictivo, con todo mucho más, bueno, todo mejorado a nivel gráfico, de música. Claro, como Resident Evil 1 en aquella época aún era novedad, que hubiese un juego que era igual, pero mejorado y tal igual, la gente aún no estaba cansado de la fórmula, querían más de lo mismo y mejor. Entonces el Resident Evil 2 cumplía de sobras esas expectativas, a mi modo de ver. Y repito, el argumento del juego. Mucho más profundo, diálogos mejores, bueno, aún un poco cutres, vistos desde ahora, pero mejores. Y nada, bueno, por aquí he hecho algunos pequeños ajustes por aquí y por allá que no están en la versión del 13 de julio. Mira, más sombritas de hojas. Pero no son muy apreciables. Aquí es donde se me ocurría la idea de las hojas, es donde más las echaba de menos este tipo de sombra, porque realmente pasar por 2 kilos de hojas de árbol y que no tengas ninguna sombra encima, pues daba como un poco de pobreza visual, ¿no? Y ahora... bueno, sí, que este puente es por donde pasas luego para llegar a la cabaña donde luchas con Luis contra los ganados. Es el mismo puente. Que de hecho cuando pasas por ese puente, si miras hacia abajo, ves este caminito con los tronquitos del principio y todo. O sea, por ahí pasaremos después. Después, dentro de... en el capítulo 2.1, creo. O 2.2. 2.2, creo. Aquí es zona de tiro y de puntería. A ver. Caray, sí que me ha visto rápido ese. Siempre pasa. Ahora, a la segunda. Ah, mierda. Uy, ¿me ha petado la cabeza? No, no puede ser. Ah, bueno, arañas HD también. Con sus efectos de muerte en HD también. Pip. Oh, qué bonito. No me acuerdo si se puede pisar las arañas estas. Ahora lo probaré. A ver... Ah, pues sí. Pobrecita, lo siento. Y aquí hay el otro. A ver si lo pillo a la primera. Y... ¡hala! Despejado.
Vaya, eso es por hacer tonterías. En el siguiente vídeo, ya si acaso, mostraré en modo examinar todos los artilugios que haya comprado y vendido al buhonero, de pasada, que aparecerá en el próximo capítulo, ya remasterizado en HD. Por cierto, ¿os acordáis que por aquí en los aledaños de esta zona está lleno de casuchas que eran 4 polígonos mal puestos? Que daba como dolor a la vista verlo. Pues mira, lo he cambiado por estas casas, que no dejan de ser esta casa de aquí, tuneada un poco y duplicada por aquí y por allá, dándole la vuelta y añadiéndole algunos cambios. Estos muros también los he añadido, porque había unas plantas detrás que, bueno, parpadeaban no, se volvían más claras o más oscuras a medida que te acercabas, y no conseguí la manera de arreglarlo, así que metí ese muro ahí, que no queda mal, porque hay varios muros del mismo estilo por toda la zona. Y bueno, estos cambios en realidad, si no vas a buscarlos, ni te das cuenta de ellos. O sea, son cambios que no molestan a la vista, porque están en las afueras de la zona donde estás jugando. Lo digo por si hay gente que pueda decir, ostras, pero esto es un cambio muy grande, no se supone que tiene que ser como el original. Pero hasta cierto punto, si lo original son 4 polígonos, bueno, y mal dicho, una mierda pinchada en un palo, pues el original hay que cambiarlo. Así de sencillo. Aquí hay el truquillo este de apuntar a disparar, ya te cargas no hace falta apuntar. O sea... aquí voy a hacer un poco de promo, si os fijáis. A ver, ¿veis? Investigación y Ciencia, una gran revista de divulgación científica, os la recomiendo. Fundada en 1976 y aún sigue. Si hay algún aficionado a la ciencia, es un poco carilla, pero vale la pena. Son artículos rigurosos, no es como muy interesante, no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, pues eso, terminó la publicidad subliminal. El armario con sus retoques 3D y tal y cual. Y ahora ya hemos llegado al final. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Lo tendría si se lo hubiese cogido al policía antes cuando se lo ha ofrecido. Perfect. The big cheese. What? Santa Claus. Tu regalo. Y aquí termina el capítulo 1.1. Y nada, hay muchos detalles que no os he explicado y que me los voy reservando para futuros capítulos, más que nada porque siempre son más o menos las mismas, ¿no? Entonces, anécdotas, explicaciones de ciertas cosas, ya las seguiría contando en futuros vídeos.
Y eso, pues espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis vuestros comentarios acerca de las mejoras respecto al pack que publicamos este verano pasado, y en base a esos comentarios pues haremos lo que técnicamente sea posible. Estas mejoras nuevas son básicamente los personajes, los enemigos, los fondos de los archivos me refiero a los files, los efectos como la sangre, el fuego, algunos retoques en iluminación como lo que habéis visto de las hojas y los árboles, y algunas pequeñas mejoras también que he ido realizando sobre la marcha. Bueno, ya sabéis, ¿no? A medida que vas perfeccionando el juego, otras cosas que antes no habías visto, de repente ves. Son detalles que seguramente si no los señalas con el dedo nadie se daría cuenta, o la mayoría de gente no se daría cuenta de ellos. Soy consciente de ello y de que casi es una pérdida de tiempo, pero si yo me he fijado en esos detalles, seguramente mucha gente también se tope con ellos. Cuanto más perfecto es un escenario, más resaltan las pequeñas cosas que están mal. Pero claro, en algún momento hay que decir basta, y ese momento se está aproximando. Así que lo que habéis visto ahora será prácticamente la versión final. Salvo que alguien me diga, ostras, aquí he visto una cosa horrible, que no sé cómo no os habéis dado cuenta de ello, entonces no hay ningún problema, lo arreglamos. El plan sería, una vez saquemos el pack pseudo final, esperar un tiempo a que la gente juegue tranquilamente con el pack y bueno, y esperar a que si alguien encuentra algún pequeño error, o algún bug o cualquier tipo de problema, nos lo comunique, y entonces ya aplicaríamos esas mejoras y ya las incluiríamos en lo que sería el pack definitivo. Y bueno, en cuanto a fechas, eso ya no os lo puedo decir. Como comento siempre en nuestra web en inglés, vamos haciendo a medida que podemos, en nuestro tiempo libre. Ponernos fechas sería un terrible error, creo yo. Básicamente porque nos estaríamos aplicando una presión que es totalmente innecesaria, porque este proyecto para nosotros es un hobby que de una manera u otra se ha hecho bastante grande, para mi sorpresa, llegando incluso a conseguir cosas que ni en mis sueños más húmedos hubiese pensado que podría conseguir retocar, como son las luces y los efectos. Y nada, pues dejo de dar la chapa, que ya es suficiente por hoy, y os deseo a todos una buena entrada de año. Y nos vemos en el capítulo 1-2. Hasta pronto y muchas gracias a todos por seguirnos y por la infinita paciencia de estos casi 5 años que llevamos con el proyecto. Muchas gracias.